Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a clavarnos en un concepto, pues, fundamental, ¿no? Que vemos en muchísimas tradiciones y textos antiguos, el sacrificio. Exacto. Y tenemos bastante material para revisar, ¿eh? Análisis de textos bíblicos clave como Isaías, Hebreos, Éxodo, Daniel, Apocalipsis. Sí, y también comentarios, reflexiones teológicas de estudios, de sermones. La meta es tratar de entender por qué esta idea del sacrificio y sobre todo la figura del cordero sale tanto. ¿Y qué puede significar, digamos, más allá del puro ritual? Ok, entonces, a ver, entrémosle. Pues mira, un punto que salta mucho en las fuentes es esta tensión, ¿no? Parece que el valor del sacrificio no está solo en hacerlo y ya. Ajá. Isaías 1, por ejemplo, es súper directo. Muestra un rechazo de Dios a los rituales, pues, vacíos, cuando la intención, el corazón, no está ahí. Claro, como que no es nomás cumplir por cumplir. Exacto. Y lo contrastan con la historia de Caín y Abel, allá en Génesis 4. La actitud importó, y también el símbolo correcto. Abel ofreció un cordero. Que las fuentes interpretan como fe en una promesa, ¿verdad? Sí, como una señal de fe en algo que vendría. Y fue aceptada. La de Caín no. Así que no era solo el acto, sino pues todo el paquete. La actitud, el símbolo. Pero a ver, aquí me surge una duda. Si estos ritos fueron ordenados por Dios mismo, ¿cómo explican las fuentes que luego parezca rechazarlos? ¿Es una contradicción o qué? Es una excelente pregunta, y las fuentes no lo ven tanto como contradicción, más bien como una forma de enseñar la limitación del ritual en sí mismo. O sea, O sea, Hebreos 10:4 lo dice clarito, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podían. ujú. Entonces, estos sacrificios se describen como tipos. Hazte cuenta que como prefiguraciones, como sombras diseñadas para apuntar a la solución real. La definitiva, que todavía no llegaba. Entiendo. No eran la solución final, sino, como dices, señales en el camino. Justo, preparaban el terreno, por así decirlo. No eran el fin, sino el medio para entender algo más grande que venían. Ok, ok. Entonces, estos tipos preparaban el camino. Y dentro de eso, la figura del cordero es súper persistente, ¿no? Totalmente, es como un hilo rojo que atraviesa todo. Fíjate, desde Génesis, con las pieles para Adán y Eva, que bueno, implica un sacrificio. Luego la ofrenda de Abel, que ya mencionamos. Y el cordero de Pascua en Éxodo, claro. Exacto, Éxodo 12. Y ahí con requisitos muy específicos, sin defecto, macho, de 1 año, todo eso simbolizando pureza, inocencia perfecta. Ujú. Y de ahí saltamos hasta Juan el Bautista, que ve a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La conexión es explícita. ¡Wow! Sí. Y ni hablar de Apocalipsis. Ahí el Cordero es, bueno, es la figura central en la visión celestial. Se menciona, creo, casi 30 veces. Apocalipsis 5 es un ejemplo clave. Y las fuentes que revisamos conectan directamente a Cristo con todo este simbolismo del cordero. Lo presentan como el cumplimiento, ¿no? Sí, el cumplimiento de todas esas prefiguraciones. Como dice 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Su muerte es vista como el antitipo. El antitipo, o sea, la realidad a la que apuntaban los símbolos, los tipos del Antiguo Testamento. Justo eso, la sustancia real de la sombra que proyectaban los sacrificios anteriores. Incluso mencionan el detalle del velo del templo, que se rasga cuando muere Jesús. Marcos 15:38. Y eso se interpreta como, pues, el fin de esa era, ¿no? De los sacrificios simbólicos. Exactamente. Como que el acceso directo ya estaba abierto. Ya no se necesitaba ese sistema. Tiene sentido. Pero, ojo, las fuentes insisten mucho en que esto no es solo teoría o doctrina abstracta. Tiene que ver con algo muy personal. ¿A qué te refieres? A la transformación personal, a la relación con Dios. El Salmo 51:17, por ejemplo, habla del espíritu quebrantado y el corazón contrito, como el sacrificio que Dios sí valora, que no desprecia. Ah, claro. Vuelve al punto de Isaías de la actitud interna. Correcto. El énfasis es que entender este sacrificio de Cristo, el Supremo, debe llevar a un cambio de vida real, no a quedarse solo con el conocimiento intelectual, que puede ser estéril. Sí, también se toca un punto interesante sobre el segundo templo, Mm. que aunque era menos espectacular que el de Salomón, Ageo 2:9 dice que tendría una gloria mayor. Ajá. Y las fuentes sugieren que esa gloria no era por el edificio en sí, sino por la presencia de Cristo ahí, el Dios con nosotros de Mateo 1:23, enseñando en ese lugar. De nuevo, la presencia real superando la estructura física.
El símbolo. Es un patrón. Totalmente. Y esa cercanía con lo divino, esa presencia, tiene un efecto revelador. Como en Isaías 6, cuando Isaías ve la santidad de Dios, el santo, 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 Se da cuenta de su propia condición. ¡ay de mí, que soy muerto! La santidad revela la impureza, y por eso una lección que se repite en las fuentes es, evitar perderse en los detalles. ¿Cómo cuáles? Pues, en debates sobre fechas exactas de profecías, o quiénes son exactamente los 144,000, o las bestias de Apocalipsis. Detalles que pueden distraer. Entiendo, como que el bosque no le deje ver el árbol. O al revés. Algo así. Sugieren enfocarse más bien en cómo encontrar a Cristo en toda esta narrativa, y cómo ese encuentro, impacta el crecimiento espiritual de cada uno. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? Esta inmersión nos muestra que el concepto de sacrificio, al menos en estas fuentes, es una narrativa muy profunda, ¿no? Sobre nosotros, la condición humana, la necesidad de redención. Y la figura central de este Cordero, cuyo acto se ve como el definitivo, el transformador, que va mucho más allá del simple ritual físico. Sí, eso queda muy claro. Y lo fascinante, para mí, es esa insistencia constante en mirar, más allá de la forma, de lo externo, buscar la sustancia. Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Si esos símbolos y rituales antiguos apuntaban a una realidad más profunda, a una relación, a un cambio interior, ¿cómo podemos nosotros hoy, en nuestra búsqueda, sea cual sea, espiritual, de entendimiento, cómo asegurarnos de no quedarnos solo con las formas externas? Claro, como no perder de vista la esencia, lo que realmente intentan comunicar esos símbolos o prácticas? Es una pregunta vigente, creo yo.